El seguimiento y evaluación de un plan estratégico se refiere a la fase del proceso de gestión institucional en la que los ejecutivos de la alta gerencia estudian y evalúan si las estrategias elegidas tal como fueron implementadas y ejecutadas han permitido alcanzar los objetivos propuestos y producen los resultados esperados. Por medio de este proceso se comparan los objetivos pretendidos con los resultados logrados por la estrategia. Cuando se diseña la estrategia, también se establecen los criterios, los indicadores y las mediciones para evaluar sus resultados. Lo importante es vigilar el desempeño y los resultados, con el propósito de adoptar las medidas correctivas necesarias para que el plan alcance los objetivos deseados. La ejecución de la estrategia requiere de una gestión inteligente e incluye del talento humano para que las personas involucradas estén siempre preparadas y dispuestas a aplicar lo mejor posible sus conocimientos, habilidades y competencias. Sin embargo, la ejecución no siempre corresponderá a aquello que la planeación definió con anticipación. Casi siempre se presentarán cambios, desviaciones, obstáculos, maniobras y retrocesos acelerados. Por ello, en la presente lección hablaremos sobre la importancia de los indicadores de desempeño, aquellos elementos que nos transmitirán la información que necesitamos para poder desarrollar el seguimiento y evaluación a nuestro plan estratégico. Un indicador es una representación cuantitativa que mide el cambio de una variable con respecto a otra y que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite valorar el desempeño. Es por medio de indicadores que se captura, procesa y analiza la información necesaria para monitorear los avances y retrocesos en el logro de los objetivos. Por ende, todos los objetivos deben tener asociado al menos un indicador que dé cuenta de su cumplimiento. La formulación de indicadores es un proceso que se deriva de los objetivos. Es usual cometer el error de iniciar el montaje de un sistema de seguimiento definiendo indicadores sin tener en cuenta qué es realmente lo que se quiere medir. En ese sentido, es recomendable no iniciar la construcción de indicadores sin antes tener validados y revisados todos los objetivos a ser incluidos en el sistema. Al igual que los objetivos, el indicador cuenta con una estructura básica compuesta por dos elementos: el objetivo a cuantificar y la condición deseada del objetivo. Los indicadores se pueden expresar de diferentes formas. Los indicadores numéricos se expresan en conteos, porcentajes, proporciones, tasas o promedios. Para efectos de evaluación, comúnmente es mucho más informativo generar indicadores como porcentajes, coeficientes y proporciones. Estas medidas permiten ver lo que se logró en relación al número total posible, mientras los conteos simplemente dan una idea del número de eventos que ocurrieron o el número de personas alcanzadas sin indicar el número total posible. Los indicadores no numéricos se expresan en palabras. También se les llama cualitativos o categóricos. Estos indicadores usualmente indican la presencia o ausencia de un evento o criterio. Los indicadores no numéricos también se pueden usar para resumir descripciones o evaluar calidad o cobertura. Esto se puede hacer creando un índice que consiste en una lista de asuntos a los que se le asigna un número a cada uno, que luego se suman para obtener una puntuación. Los indicadores resumen la información necesaria para efectuar la comparación entre lo planeado y lo ejecutado y hacen que esta comparación sea objetiva. Después de haber fijado los objetivos, el siguiente paso es identificar los indicadores relevantes y establecer las metas. Dado que rara vez un objetivo puede ser medido cabalmente a través de un solo indicador, por lo general se requieren varios indicadores, tanto intermedios como finales, para medir el alcance en el logro de un objetivo. A este respecto, cabe clarificar la relación conceptual entre los objetivos, los indicadores y las metas. Los objetivos son formulados en términos cualitativos, con expresiones tales como eliminar la pobreza extrema, mejorar el nivel de habilidades empresariales, generar nuevos puestos de trabajo, elevar el nivel de ingresos, etc. Los indicadores son las variables que se utilizan para medir el progreso hacia el logro de los objetivos. Son su unidad de medida. Por ejemplo, el avance en la erradicación de la pobreza extrema podría medirse a través del número de personas con necesidades básicas insatisfechas o del número de personas con un ingreso menor a $1 diario. Las metas son los niveles cuantificables de los indicadores que una organización o un país desea alcanzar en un momento dado. Son los valores a alcanzar con la intervención. Representan en términos cuantitativos la situación con proyecto. Por ejemplo, reducir la tasa de analfabetismo al 3% en el año 2005. La mayoría de los sistemas de monitoreo y evaluación de programas y proyectos sociales
son características intrínsecas de los indicadores la validez, la cual es la más importante porque requiere que el indicador proporcione correctamente una medida real y la más directa posible del fenómeno considerado. En el plano conceptual depende sobre todo de que se haya definido o no claramente el fenómeno que se trata de medir y de la capacidad de medirlo de forma directa. Es esencial que haya un consenso entre los usuarios sobre lo que se quiere que un indicador diga o no diga. Esto plantea problemas debido a que el aspecto que se trata de caracterizar deriva de un concepto pluridimensional, difícil de medir de una manera global. Es necesario, sobre todo, que haya consenso sobre el nivel y el significado de los posibles puntos de corte de la clasificación. La pertinencia en el contexto de la utilización prevista debe basarse en este caso en un análisis local ampliamente compartido por las diversas partes interesadas. Por otra parte, si bien el indicador describe correctamente un fenómeno, cualquier sesgo sistemático en la recopilación de la información correspondiente a causa de los métodos o los instrumentos de medición utilizados afectará su validez. La objetividad, la cual corresponde a la capacidad del indicador de no ser influenciado por la persona o el instrumento que mide los datos, de modo que el valor obtenido será el mismo cualquiera que sea el operador, el lugar o el instrumento de medición. Toda imprecisión debido a los métodos de medición, así como toda variabilidad de un día para otro de un mismo fenómeno, puede mermar la objetividad del indicador. Ello determinará un aumento de la varianza y la necesidad de trabajar sobre muestras más grandes para detectar correctamente el nivel del indicador y sus variaciones en el tiempo. El sesgo de subjetividad representa un riesgo típico de los indicadores que derivan de encuestas cualitativas respecto a los comportamientos o a las opiniones de los hogares, por ejemplo, ya que la personalidad o la técnica de la persona que realiza la encuesta puede influenciar la naturaleza de las respuestas. Por otra parte, las personas que responden a un cuestionario o a una observación pueden tener la tentación de modificar espontáneamente sus respuestas o sus comportamientos con arreglo al sentido normativo. La objetividad garantiza la posibilidad de reproducir de forma comparable la medición del indicador a intervalos repetidos, lo cual es esencial para una evaluación o un seguimiento de la situación. Y la sensibilidad, la cual indica la capacidad de localizar a todas las personas o grupos afectados por un riesgo o una determinada característica. Una característica complementaria es la especificidad, que se requiere a la capacidad de localizar a las personas no afectadas por el riesgo o las características en cuestión. La sensibilidad se mide concretamente por la relación de las personas seleccionadas por el indicador respecto al conjunto de personas que son objeto de la caracterización. La especificidad se mide en cambio por la relación de las personas no seleccionadas por el indicador respecto al conjunto de personas que no poseen la característica que se trata de poner en evidencia. La sensibilidad da así una idea del grado de buena o mala clasificación en relación con la utilización de un determinado indicador. No todos los indicadores se prestan a una medición de sensibilidad. Tal medición se aplica fundamentalmente a los indicadores que se basan en variables con umbrales. Es necesario disponer además de un indicador de referencia. No siempre es posible disponer de elementos que permitan calcular rápidamente estos parámetros. En la práctica, se hace referencia a los datos publicados en la literatura para encontrar aquellos que más se acercan a los umbrales elegidos y a las prevalencias previstas. Un aspecto particular de la sensibilidad es la capacidad de un indicador de señalar el cambio, no ya para describir o identificar como objetivo una categoría particular de personas como se ha hecho antes, sino para detectar todo mínimo cambio producido en el fenómeno descrito, de manera significativa. Si en general la sensibilidad es importante a la hora de elegir los indicadores para establecer una línea de base y determinar los grupos destinatarios a los cuales dirigir las actividades, esta capacidad de señalar el cambio es fundamental para toda evaluación o seguimiento de las tendencias. Por otro lado, son características operativas de los indicadores la disponibilidad, la cual es un aspecto que se ha de considerar en primer lugar. Representa la posibilidad práctica de disponer del indicador en cuestión, sea que se elabore de forma habitual o que se haga recopilar concretamente los datos correspondientes. Ello requiere ante todo la posibilidad de recopilar dichos datos por un medio cualquiera. Hay de hecho indicadores descritos como ideales, pero que nadie sabe en la práctica cómo recopilar. Por el contrario,
como resultado de conferencias internacionales importantes y de los programas que han derivado de ellos en los 2 últimos decenios, muchos de los indicadores requeridos se recopilan ya sea de forma sistemática y regular en el marco de tales programas, por lo que se puede disponer de ellos muy fácilmente. La fiabilidad, la cual depende de la calidad de las fuentes de información, es decir, de la exactitud y precisión de los datos y de su representatividad para la población destinataria. Afecta a la utilización del indicador no solamente en la fase de descripción, sino también en la de seguimiento de la situación. Es esencial a este respecto para determinar la fiabilidad una indicación de la calidad de las medidas del muestreo y del intervalo de confianza del resultado. Y la simplicidad de recopilar los datos necesarios para obtener el indicador. De ello depende en parte la rapidez y la frecuencia con las cuales se podrá medir regularmente este indicador. El problema del costo no se plantea en realidad cuando se dispone normalmente de los datos correspondientes recopilados habitualmente por un servicio, pero cuando hay que ir expresamente a recoger los datos necesarios para la elaboración del indicador para fines de evaluación y seguimiento, hay que considerar el aspecto del costo. Este dependerá de la dificultad y de la complejidad de las mediciones, de la accesibilidad de los objetos o las personas objeto de la medición, de la frecuencia de la recopilación y de la complejidad del análisis posterior. Es necesario examinar a fondo la importancia de un indicador antes de decidir la recopilación regular de los datos en cuestión y considerar el costo correspondiente, pero deberá considerarse también en relación con el costo de la no recopilación. Rara vez se dispone, sin embargo, de información sobre los costos de recopilación de datos correspondientes a un indicador para cada situación, y son, por otra parte, difíciles de determinar. Las estimaciones se basan generalmente en el costo de diferentes tipos de encuestas realizadas en el país, teniendo en cuenta que una encuesta permite a menudo recoger el mismo tipo de datos sobre varios indicadores. Los indicadores son múltiples y de características diferentes y no siempre se puede asegurar la disponibilidad de datos correspondientes, y cualquier recopilación activa está sujeta a restricciones. Es necesario hacer una selección de indicadores adaptada a las necesidades efectivas de los usuarios, los responsables de los proyectos o los planificadores. Ello requiere disponer de un método. Los elementos principales que orientan la selección son el uso de un modelo conceptual permanente que sirva para relacionar entre sí la situación, las intervenciones y los efectos previstos, y las características de los indicadores, cualidades y fuentes a disposición. Cualquier aplicación de medida se basa en principio en un análisis de la situación, en la comprensión de los factores que la determinan y en la formulación de hipótesis sobre los programas y proyectos que pueden contribuir a mejorarla. La utilidad de elaborar tal modelo, aparte de ofrecer un cuadro de concatenación de fenómenos que determinan dicha situación, está en que permite expresar en términos cuantificables conceptos generales que, debido a su complejidad, no siempre se definen claramente. Por ejemplo, no basta caracterizar la seguridad alimentaria, sino que es necesario precisar a cuál de las definiciones existentes se refiere, cuáles son los aspectos que interesan y los parámetros correspondientes. Evidentemente, no es tanto el diagrama final la cuestión importante, sino el proceso por el que se ha elaborado. En la medida en que las relaciones entre todos los eslabones de la cadena de acontecimientos se hayan examinado paso a paso y argumentado con hechos que lo respalden, la reflexión se adaptará a la situación local y pasará a ser operativa. Se han elaborado metodologías para que este proceso resulte eficaz en el contexto de la planificación, como en el caso del método de la planificación por objetivos o la planificación estratégica, que comprende varias fases: el análisis de los problemas a partir de estudios anteriores, con el fin de identificar claramente el contexto inicial de los programas, la identificación de opciones de intervención posibles, así como la determinación de los objetivos más específicos. En términos operativos, el establecimiento de un modelo conceptual permite determinar de manera coherente los diferentes tipos de indicadores utilizables a cada nivel. Tras determinar las actividades que se harán de emprenderse, se especifican los indicadores de situación o las causas que serán o no modificadas por estas actividades. Se establecen luego los indicadores que reflejan el nivel o la calidad de las actividades realizadas. Por último, se seleccionan los indicadores que reflejan los cambios obtenidos, sean o no resultados debidos al programa o proyecto. La identificación de objetivos precisos permite seguir la evolución de los indicadores de resultados, no solamente con relación a la situación inicial,
sino también en términos de consecución de los objetivos establecidos. Existen diversas tipologías para clasificar a los indicadores. Sin embargo, dos de las más conocidas son las del enfoque cuantitativo y cualitativo y el de nivel de resultado, que incluye a los de proceso, producto, efecto e impacto. Ambas tipologías pueden combinarse ya que se puede tener indicadores con enfoque cuantitativo y cualitativo en los 4 niveles de resultado mencionados. Es importante precisar que no existen unas tipologías correctas y otras incorrectas. Las tipologías solo ordenan elementos en categorías para una presentación más clara del menú de formas en que podemos presentar los indicadores. Las tipologías no clarifican sobre elementos que podemos seleccionar para expresarnos en términos de indicadores. En términos conceptuales, se suele hacer la diferenciación entre indicadores cualitativos y cuantitativos. Los indicadores cualitativos se identifican con temas como empoderamiento, autoestima, etc., y los indicadores cuantitativos con aspectos como personas capacitadas, obras entregadas, personas que adoptan nuevos comportamientos, tasas de enfermedades, etc. En términos de técnicas de recolección, los indicadores cualitativos utilizan técnicas como entrevistas con preguntas abiertas, grupos focales, etc. Y los indicadores cuantitativos, técnicas como encuestas, mediciones con instrumental técnico, etc. Esta diferenciación es útil en términos conceptuales, en tanto nos recuerda que hay dos grandes entradas para ver el desarrollo humano, una fase fácil de visualizar y una segunda más compleja de captar, pero la distinción puede ser engañosa. Tanto los indicadores de tipo cuantitativo como los cualitativos son susceptibles de medición, aunque el grado de precisión pueda variar. De hecho, la definición del concepto de indicador plantea que una condición básica de un indicador es que permita la medición entre un momento X y un segundo momento X1. En ese sentido, algunos autores prefieren hacer mención de los indicadores de aplicación como indicadores mixtos. Algunas de las características de los indicadores cuantitativos son: expresan cantidades y frecuencia. Las unidades de medida son el número y en porcentaje. Los principales métodos e instrumentos utilizados para verificarlos son los censos, las encuestas, las entrevistas estructuradas, los modelos matemáticos y los modelos econométricos. Algunas de las características de los indicadores cualitativos son que expresan cualidades, características o fenómenos intangibles. Se refieren a percepciones, prácticas, opiniones, habilidades o hechos. Describen, entre otras cosas, la situación y condiciones de vida de las personas, las relaciones de poder y desigualdad, los cambios en la sensación, satisfacción y comprensión de las personas sobre algún hecho. Por lo general, las unidades de verificación de los indicadores cualitativos son de tipo, grado y nivel. Para su formulación, se requiere de la definición de escalas. En general, los indicadores cualitativos son particularmente útiles para comprender el punto de vista, los intereses y las prioridades de los actores. Cuando el cambio esperado se refiere a variaciones en conocimientos, actitudes y prácticas de las personas para desarrollar sus potencialidades y superar la pobreza. La aplicación de este tipo de indicadores es relevante y necesaria durante y después de su implementación. Las principales técnicas para verificar los indicadores cualitativos son la observación participante y no participante, las historias de vida, las entrevistas semiestructuradas tanto individuales como grupales y otras técnicas grupales como los grupos focales, los talleres y las reuniones de la comunidad. Las fotografías, testimonios, videos y grabaciones son también instrumentos adecuados para registrar indicadores cualitativos. Existen resultados cualitativos referidos al empoderamiento, participación, autoestima, entre otros, cuya verificación por medio de indicadores representa hoy un desafío. Esto en la medida en que no existen definiciones de consenso o estándares que permitan identificar fácil y concretamente qué aspectos incluirían los indicadores. Por todo ello, es importante precisar, en el marco de los objetivos y estrategias, qué aspectos de empoderamiento, la participación y la autoestima serán los que abordarán para sobre esta base construir los indicadores. Así, por ejemplo, el empoderamiento como fenómeno multidimensional está asociado con el autofortalecimiento, el control, el incremento del poder, la autoconfianza y la vida digna. Además, con la capacidad para exigir el cumplimiento de derechos para tomar decisiones propias, para ejercer ciudadanía, entre otros aspectos. En un sentido amplio, se define empoderamiento como la expansión de la libertad de escoger, actuar y tomar decisiones. Similar es el caso del concepto de participación. Aunque tampoco existe una definición estándar, es aceptado que el nivel máximo de participación está asociado a la toma de decisiones al más alto nivel, a acceder a posiciones de liderazgo y representación, entre otros.
Finalmente, los indicadores mixtos son aquellos que permiten verificar cambios cualitativos y al mismo tiempo determinar en cuántos individuos, organizaciones o instancias se presentan esos cambios. Por lo anterior, en los indicadores mixtos siempre se presenta una unidad de medida y una unidad de verificación. Por ejemplo, número de mujeres según grado de participación en la toma de decisiones en la gestión de microempresas, número y tipo de microempresas dirigidas por mujeres y dirigidas por hombres. Los indicadores mixtos son particularmente importantes ya que permiten verificar tanto la magnitud o profundidad de los cambios obtenidos cuando la amplitud con que se presentan, lo que hace posible una mayor comprensión acerca de la obtención de los resultados esperados. Para asegurar la comprensión de los indicadores y su apropiación por los actores, y por consiguiente su aplicación y uso, es importante que su construcción forme parte de un proceso participativo. La formulación participativa es particularmente relevante para los indicadores cualitativos y mixtos que usan escalas, ya que éstas expresan las prioridades y enfoques de la organización. Los indicadores mixtos representan una guía importante para la estrategia de intervención y para evidenciar y clarificar los avances hacia la obtención de los resultados esperados. La construcción participativa de los indicadores garantiza además una mayor apropiación y compromiso de los actores respecto de los cambios que se desea lograr y su adecuación a las condiciones y al contexto particular de cada organización. La segunda clasificación hace referencia a los indicadores que acompañan a la cadena lógica de intervención. Se trata de medir en cuánto nos acercamos a los efectos e impactos esperados. Recordamos que la cadena lógica comprende la relación insumos, actividades, productos, efectos, impacto, y se espera en cumplimiento de esta secuencia en términos de procesos que permitan lograr los cambios deseados en primera instancia y a su vez estos hacia el impacto. Los indicadores son los medios para poder saber si estamos alcanzando las metas trazadas, operativizan la formulación de la jerarquía de objetivos a medios verificables y medibles. Los indicadores se formulan necesariamente después de haber desarrollado la cadena lógica. Es importante precisar que si bien uno puede identificar en la literatura múltiples ejemplos e incluso listado de indicadores, estos deben ser considerados solo como ejemplos. Los indicadores se deben seleccionar en relación directa a cada actividad, producto, efecto o impacto que se desea medir. Los indicadores de impacto son las medidas de desempeño para los objetivos del nivel más alto a los cuales apunta una organización. Miden los efectos de largo plazo vinculados por lo general a cambios duraderos y perdurables. Por este motivo, los indicadores de este nivel pueden ir más allá del alcance de la organización. Los indicadores de efecto son los que definen el cambio en el comportamiento o el cambio en la manera en que funcionan las organizaciones. Miden los resultados intermedios o de mediano plazo, vinculados por lo general a cambios relativamente directos e inmediatos generados por la organización. Los indicadores de producto son los que reflejan cuantitativamente los resultados inmediatos que emergen como consecuencia de la ejecución de las actividades planificadas. Y los indicadores de proceso son los indicadores a nivel de actividades y que generalmente se asocian a recursos programados o indicadores de insumo. En términos generales, todo indicador está conformado por dos elementos básicos, la variable objetivo y la construcción estadística. En cuanto a la variable objetivo, esta viene a ser la variable objeto de medición y estudio, por lo general asociada a una determinada hipótesis de desarrollo. Son variables objetivo, por ejemplo, la población económicamente activa, el Producto Bruto Interno y los precios al consumidor, así como también la PEA ocupada y el ingreso promedio y las exportaciones. En cuanto a la construcción estadística, es la que viene a ser la operación matemática que permite pasar de un indicador simple a otro relativamente complejo. Algunos ejemplos de construcciones estadísticas son la tasa de crecimiento de la población, la densidad demográfica, el índice de precios al consumidor, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y el índice de pobreza. Los indicadores deben verse siempre en su relación con otros dos elementos, los objetivos y las metas. La clave para la formulación de objetivos es la claridad y no la profusión. La clave para la formulación de indicadores es la pertinencia de los mismos respecto a los objetivos que pretenden medir. Y finalmente, la clave para la formulación de las metas en cada indicador es el realismo. Objetivos, indicadores y metas están indisolublemente unidos. Algunas reglas para la formulación de indicadores son: regla número 1. Todas las variables proposicionales deben tener por lo menos un indicador. Regla número 2.
Los indicadores deben ser pertinentes, es decir, los indicadores deben estar relacionados con el objetivo o cambio que pretenden medir. Regla número 3. Establecer indicadores acordes con la jerarquía de objetivos. Deben seleccionarse indicadores correspondientes al nivel de impacto, efecto o producto según corresponda. Regla número 4. Establecer indicadores verificables. Los indicadores deben ser verificables a costo y en tiempos razonables. Regla número 5. No confundir indicadores y objetivos. Los indicadores deben expresarse en forma de una variable mensurable que refleje cuantitativamente el grado de cumplimiento del objetivo del plan. Regla número 6. No confundir indicadores y actividades. Distinguir los indicadores de las actividades tomando en cuenta que, mientras éstas se refieren a proceso, aquellos se refieren a mediciones que por lo general toman la forma de metas físicas. Regla número 7. Establecer metas para cada indicador. La meta es el valor a alcanzar en un determinado periodo de tiempo. La confusión puede evitarse estableciendo metas e indicadores por separado. Regla número 8. Un indicador operacionaliza solo una variable. Las intervenciones tienen variables independientes y dependientes, organizadas en 4 niveles: actividades, productos, propósito y fin. Un indicador no debe utilizarse en más de un objetivo ni en diferentes niveles de la jerarquía de objetivos. Regla número 9. No se deben fusionar indicadores. Se deben seleccionar los indicadores más representativos y no agrupar varios indicadores en una frase extensa. Si los indicadores son independientes, entonces deben expresarse por separado. Regla número 10. No se deben seleccionar demasiados indicadores. Si se disponen de demasiados indicadores y todos parecen ser apropiados, entonces se debe priorizar y seleccionar aquellos cuyo monitoreo no tenga un costo alto y que permita una evaluación efectiva. Definida la estructura que debe tener un indicador, se da inicio a su construcción. Este proceso se puede dar partiendo de 3 pasos como mínimo: la identificación del tipo de indicador, la selección del mejor indicador y la ficha técnica del indicador. En cuanto a la identificación del tipo de indicador, el primer paso es, a partir del objetivo del plan, identificar qué es lo que se quiere cuantificar: la adquisición de insumos, la realización de actividades, la provisión de un bien o un servicio o los efectos percibidos en el corto, mediano o largo plazo. Esto depende del nivel desde el cual se haya definido el objetivo. Es importante tomar en consideración la relación de los diferentes tipos de indicadores, ya que de acuerdo a la disponibilidad de información, puede no ser posible definir un indicador al mismo nivel del objetivo, por lo cual es recomendable buscar un indicador en el nivel inmediatamente anterior y no en niveles superiores. Ello garantiza un mayor nivel de precisión y pertinencia en la evaluación de dichos objetivos. En cuanto a la selección del mejor indicador, los objetivos de un plan estratégico pueden tener asociados más de un indicador que cumpla con las condiciones en el primer paso de la formulación, razón por la cual es necesario realizar una selección que permita tener el mejor indicador. Este sería el que a partir de una cuantificación numérica pueda medir el avance en el cumplimiento del objetivo y cumpliera con los criterios de relevancia, objetividad y adecuación. En ese sentido, es preciso tomar el grupo de indicadores y realizar la revisión con el fin de seleccionar, teniendo en cuenta estos criterios, el mejor indicador que permita cuantificar los avances del objetivo de seguimiento. Y finalmente, la ficha técnica del indicador. Una vez elegido el indicador, es necesario adelantar el registro de información complementaria para facilitar su análisis y actualización en el tiempo. Para ello, se deben definir unos campos mínimos de información básica y complementaria para el registro de información por cada indicador. La ficha técnica de indicadores incluye una descripción detallada del indicador en la que se señala el enunciado en el cual se hace referencia al objetivo o resultado que corresponde, la definición en el que se establece qué mide, qué permite observar, qué expresa. Los términos o conceptos importantes en el que se definen aquellos términos o conceptos que se empleen en el enunciado del indicador o en la definición y que sean centrales para aclarar su sentido. Los campos de observación en el que se identifica áreas, variables, factores sobre los cuales se va a obtener información que permita posteriormente valorar la situación. La forma de cálculo o valoración en donde se establece la manera como se combinan los datos obtenidos para producir la valoración de la situación. La fuente de información en la que se identifican las fuentes en donde se captará la información, que normalmente son de 2 tipos, las documentarias y las personales.
El instrumento, en donde se identifica el instrumento que se empleará como medio para recolectar la información contenida en las fuentes, la forma de recolección, en donde se establecen las condiciones de recolección y procesamiento de la información, cuándo, plazos, cómo y quién. Y finalmente, la difusión destino, en donde se establecen los procesos de difusión y destino de la información.